Ya, ahora sí. Ya, profesora Ya. Mónica. Entonces, me tienes que dar acceso para compartir, por favor, Sandy. Sí. Ok, ahí está. Ya, muchas Listo. gracias. Ya, estimadas y estimados alumnos. Tal como Sandy, su profesora, les comentó, hoy día lo que vamos a revisar es el acceso a las bases de datos que tenemos a través de la plataforma de la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? En el proceso que ustedes están desarrollando y dada la investigación que tienen que hacer y el adquirir el conocimiento en ciertas temáticas en función del caso que se les entregó, es importante que tengan este conocimiento porque acceden a información científica, ¿ya? A través de revistas científicas, lo que va a ser parte de su marco teórico, ¿ya? Por lo tanto, para efectos de referencias, es importante la utilización de estas plataformas y estas bases de datos. Las que hoy día vamos a revisar son tres principales, que son EBSCO, ¿ya? Cielo y la Web of Science. Importante e inicialmente por eso se solicita lo que es la activación del proxy, principalmente porque la sesión simula una sesión remota desde un explorador, entonces nos sitúa en la universidad a través de esta plataforma. Por lo tanto, bloquea ciertas páginas, solamente deja operar con la página de la Universidad de Valparaíso para poder acceder a esta información. ¿Ya? Una vez que ustedes tienen activado el proxy, que no es mucho lo que uno se demora, es bien rápida la activación, uno tiene el acceso y va a tener en la página inicial, cuando ingresamos a las bibliotecas, esta página. Nos va a aparecer con esta información la página inicial. ¿Ya? Ustedes, para acceder a la base de datos, si se fijan en la parte acá a mano izquierda, tenemos bases de datos. Ustedes acá tienen que hacer clic, bien, y los va a direccionar a la página de base de datos, donde están todas las bases de datos que nosotros podemos acceder, ¿ya? Como les mencioné, vamos a revisar tres, que son las que ustedes deberían utilizar también para este proceso de investigación. El primero que les mencioné era EBSCO, ¿ya? Tienen que ustedes activar, o más bien hacer clic en EBSCOhost Web. Y aquí, si se fijan, les aparece una cantidad de opciones que son las revistas a las que nosotros podemos tener acceso, ya que esta información contiene a nivel científico, de física, de química, matemática, una gran cantidad económica, una gran cantidad de información respecto de estas revistas indexadas que tiene estas bases de datos. ¿Ya? Acá la sugerencia es colocar y seleccionar todos los temas y luego aplicar y hacer clic en continuar. ¿Ya? Una vez que nosotros seleccionamos, ¿ya? Y luego activamos y hacemos clic en continuar, nos va a arrojar esta pantalla con la búsqueda y nosotros vamos a tener que, en esta búsqueda, colocar las temáticas que nosotros estamos investigando. ¿Ya? Para el ejemplo, vamos a utilizar una de las cosas que tienen que revisar, ¿cierto? Primero el conocimiento del negocio, después lo que es modelo de negocio, y dentro de ello está la estructura organizacional, ¿cierto? Entonces, en términos de ejemplo, vamos a utilizar y vamos a buscar estructura organizacional. ¿Bien? Una vez que yo coloco el término que estoy buscando, aplico buscar, ¿ya? Y nos va a arrojar la cantidad de artículos asociados a estas revistas, producto del tema principal que yo estoy colocando en el buscador. ¿Ya? Si se fijan, dice análisis de la equidad de los procedimientos organizacionales como antecedente de acoso laboral en la administración pública.
Bien, entonces lo importante acá de la indagación también de ustedes es que a medida que van revisando, también vayan discriminando aquello que sirve o no. Para eso es importante también la lectura de cada resumen, más allá también del título, porque muchas veces el título nos da un acercamiento al tema. Pero dentro de ello, si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en el primer artículo, ya tenemos la posibilidad de leer el resumen de lo que trata el artículo. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de reconocer ciertos tópicos que vamos a discriminar si es que nos sirve o no. ¿Ya? Y para que la búsqueda también sea delimitada en función de la información que ustedes están buscando. ¿Ya? Si se fijan acá, nosotros lo que tenemos es el título, una vez que nosotros marcamos el artículo, ¿cierto? El que yo le elijo, nos aparece su título, ¿ya? El idioma en el cual está el artículo, los autores, ¿ya? La fuente, es decir, de qué revista está el artículo, el año con el mes, los volúmenes y las páginas que se encuentra el artículo. Acá dice tipo de documento, es artículo, los términos temáticos, ya relacionado a lo que es la organización en términos de personal, ya y trabajos a través de la organización, las palabras claves también que tiene asociado este artículo, los resúmenes en el abstract o el resumen en inglés y el resumen en español, bien, y la información bibliográfica asociada a lo que es la numeración y el identificador que tiene cada una de las revistas en términos digitales, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros o ustedes desarrollen esta búsqueda, también lo importante dentro de ello es reconocer que tengo la posibilidad de adquirir el texto en PDF, si se fijan acá, dice texto completo en PDF, ¿ya? Como también a medida, por ejemplo, que voy buscando, yo hice clic en el primero, pero a medida que voy revisando, si se fijan acá, hay un icono de una carpeta que dice más. Cuando yo aplico, por ejemplo, este artículo yo lo analicé más bien su título y su resumen, y yo quiero que sea parte de mi bibliografía, porque voy a andar mucho más en él y lo voy a revisar más adelante. Por lo tanto, lo voy a dejar en la carpeta en donde yo tengo toda la información que he ido recabando en estas bases de datos. Por lo tanto, si yo aplico o hago clic en este icono, ¿ya? Tengo un cambio en el icono y más arriba, acá, dice carpeta. En esta carpeta voy a ir alimentando, a medida que yo voy a ir marcando cada artículo de interés, voy a ir alimentando esta carpeta en donde una vez terminada mi búsqueda voy a poder acceder a ellas y encontrar todos los artículos que yo fui determinando que eran importantes para el desarrollo de mi investigación. ¿Ya? Otro dato dentro de ello es importante quizás que tienen la opción de modificar acá el idioma, ¿ya? Puede que en muchas bases de datos estén en inglés, por lo tanto el enunciado, los enunciados que están asociados, ustedes pueden modificar lo que es el idioma. Bien, siguiendo entonces con eso, hasta el momento ahí, ¿tienen alguna duda? No, por lo ¿No? menos estoy bastante. Está sencillo hasta ahora. Ya, bien, es súper intuitivo igual el buscador, ¿ya? Si se fijan, uno coloca el término de lo que está buscando y arroja toda la cantidad de artículos que nosotros podemos asociar, ¿ya? Como les mencionaba, vamos a seguir, por ejemplo, buscando propuestas de estructura para organizaciones intensivas de conocimiento, una caracterización desde los centros de excelencia. Vuelvo y yo digo, bien, este artículo me parece interesante revisar, lo voy a agregar a mi carpeta y además voy a entrar a generar el PDF.
ya, porque sí quiero que sea parte y tengo la posibilidad de generar este PDF. Entonces, voy, aplico acá el texto y me redirecciona a esta página. Ya, ahí se está cargando. Y ahí tengo el artículo, ya, si se fijan, está el artículo completo. Y yo tengo la posibilidad de imprimir este artículo o bien descargar acá en el icono de descarga y se va a descargar en la carpeta que yo tenga preparada o elaborada para mi investigación, en este caso para el caso, valga la redundancia, el caso de TIC, ¿ya? ¿Qué otra posibilidad tengo cuando accedo a este archivo? ¿Ya? Cuando hago clic en él, además de tener el acceso a descargar en PDF, puedo tener por el lado derecho acá, tengo herramientas asociadas a este artículo, el cual puedo adjuntar o vincular a Google Drive, ¿ya? Si me percaté de la revisión y andando más en el artículo, que realmente no se direccionaba o no apuntaba a lo que yo quería revisar o bien que fuese parte de mi investigación, tengo la posibilidad de eliminar ese artículo de mi carpeta en la que estoy creando en esta base de EBSCO. ¿Ya? También tengo la posibilidad, como mencioné hace unos minutos, de imprimir, lo puedo enviar por correo, guardar, ¿ya? Exportar, crear una nota, ¿ya? O tomar el enlace y compartir el enlace. Respecto de la herramienta de cita, es aquí donde vamos a utilizar, como dijo la profesora Sandy, que íbamos a ver en términos de el Word, cómo es el ingreso de estas fuentes bibliográficas a través del Word, y que nos permite también con ello elaborar lo que es la bibliografía. Ya en el ítem citar, si yo ingreso a citar, tengo la información respecto del formato de las citas que yo tengo que desarrollar en la investigación respecto de cuál voy a utilizar. Bien, en este caso, para ti, deben utilizar la referencia Harvard. Bien, por lo tanto, cuando yo accedo al formato, si se fijan, está relacionado a el nombre del autor, ¿ya? El título de lo que es el artículo, la revista en la cual está adjunto este artículo y los antecedentes en relación a su identificador bibliográfico y además de las páginas asociadas. Esta información nosotros la vamos a poder desarrollar también a través de el Word que vamos a revisar a continuación. Antes de revisar eso, en términos de la base de datos en sí, porque EBSCO es lo que acabamos de revisar y la forma en cómo deben ir buscando ya o indagando, también va a ser tarea de ustedes ir desarrollando mayor propiedad o mayor integración de los conocimientos en la misma base de datos, ¿ya? Pero los términos que yo les estoy planteando en lo básico, lo inicial, para buscar información relacionada a estas revistas y en términos de qué tipo de documento, de artículos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Al parecer. Bien, entonces vamos a compartir, voy a aperturar un Word para que realicemos, ¿ya?
el Word, ¿cierto? Mm, ¿Logran ver el Word? ahora sí. Ahora sí, bien. Ya. Entonces, cuando ustedes realicen esta búsqueda, se sugiere y es importante que ustedes en paralelo, ya, vayan realizando lo que es la bibliografía y alimentando las fuentes bibliográficas que tienen en relación a su marco teórico, ¿ya? Para el ejemplo, nosotros utilizamos ahí estaba el artículo, ya, a volver, ¿ya? Entonces, cuando ingresan al Word, ustedes tienen que ir al ítem referencias, ¿ya? Y en referencias, en citas y bibliografía, encontrarán insertar cita, administrar fuente, estilo y bibliografía. En administrar fuente, en ese icono, más bien en ese concepto, nosotros vamos a ingresar lo que es la información en relación a la referencia que estamos haciendo parte de nuestro marco teórico. En el estilo, como lo conversamos y lo comentamos, el que ustedes tienen que utilizar es Harvard, ¿ya? Yo pinto acá y tengo APA, Chicago, ¿ya? ISO y todos los tipos de estilos que puedo utilizar también en otras publicaciones y dependiendo de las exigencias también que tenga cada revista. Bien, en este caso, para el desarrollo de su investigación y la referencia dada su marco teórico, vamos a utilizar Harvard. Por lo tanto, toda la información que yo ingrese en el administrador de fuentes, una vez que la inserte, va a estar en el estilo ya automático de Harvard. Bien. En el caso de administrar fuente, ingreso en él, ¿ya? Y para generar una nueva fuente, debo aplicar nuevo. Me aparece este cuadro en donde me permite crear una nueva fuente y el primer elemento que yo tengo que distinguir es el tipo de fuente bibliográfica. En este caso, estamos revisando la base de datos indexada, pero esa base de datos es en función de revistas, ¿ya? Y esas revistas tienen artículos, el cual nosotros estamos em, llevando a cabo a través del conocimiento de este artículo. Por lo tanto, en el tipo de fuente, yo debo colocar artículo de revista. Pero no tan solo tengo el artículo de revista, sino tengo la posibilidad de ingresar referencias asociadas al libro, sección de libro, artículos de periódico, actas de conferencia, informes, sitios web, documentos de sitios web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso o varios. Bien, todo ese tipo de fuentes son las que yo puedo ingresar y hacer referencias en mi investigación. En este caso, como les comento, vamos a utilizar lo que es este tipo de bibliografía, que es artículo de revista. En el caso del autor, nosotros tenemos acá, recuerden que en la información que nos entrega el artículo, tenemos en este caso son 3 autores, ¿ya? De los cuales nosotros tenemos que tomar esta información e ingresar en mi fuente bibliográfica. Ya el primero es Guillermo Murillo Vargas. Luego voy separando, en el caso cuando es más de un autor, ya con punto y coma. Bien. Luego coloco a Carlos González
campo, ¿ya? Y por último a Mónica García Solar. Bien, entonces ahí ingresé al autor. En el caso, por ejemplo, que los autores no sean identificados individualmente y provenga este artículo, ¿ya? O esta información desde una corporación o una organización, yo debería utilizar el ítem autor corporativo. Por lo tanto, yo debería hacer clic y no alimentar este campo con autores porque no los voy a tener, sino el nombre de la organización o corporación que yo tengo asociada a ese artículo que obtuve. Bien, para este caso los autores los reconocemos y son 3, por eso alimentamos el ítem autor con cada uno de sus nombres. Respecto al título, nosotros podemos acá tomar y pegar este, bien, para ir avanzando, y pegamos el título, el cual hace referencia a nuestro artículo. También nos pregunta el nombre de la revista, que en este caso era Revista Universal, revista virtual, perdón, revista virtual, Universidad Católica del Norte. ¿Ya? En los años me parece que era, se me va a ir, 2019, ¿cierto? Porque acá dice 2019 y las páginas hace referencia a las páginas ya 19 y 40. Bien, en términos de volumen, creo que es el página 22 y tenemos ahí el volumen, el número 58. Ya. Si se fijan acá, los campos que nos tenemos que llenar en función de la información que podemos acceder del artículo es el título, nombre de la revista, año, páginas, ya, volumen en este caso no teníamos el acceso, y el número de la revista. Estos son los campos iniciales o básicos que nosotros deberíamos llenar en función de la información que podemos acceder del artículo, pero además yo puedo integrar más información cuando aplico acá en mostrar todos los campos bibliográficos y puedo acceder a integrar el mes, el día, el editor o editorial, ya, por dar un ejemplo de los antecedentes que podemos estar revisando. ¿Ya? Si se fijan en el clic rojo, tenemos el campo recomendado, que son los básicos o la información básica que nosotros deberíamos alimentar. Bien, entonces una vez que yo ya alimenté y tengo lista mi fuente, lo que me queda hacer es aceptar. ¿Ya? Acá tengo una vista previa de cómo se va a visualizar una vez que yo inserte mi cita, tanto como referencia en cada párrafo de mi marco teórico o también en mi bibliografía una vez que termine el proceso de investigación. ¿Ya? Acá tengo la cita y la entrada bibliográfica cuando dice eso es referente a cómo se va a visualizar en la bibliografía. Entonces, una vez que yo tengo, ya quedó mi referencia en mi Word. ¿Ya? Por eso que ustedes tienen que, a medida que van investigando y determinan la utilización de ciertos artículos, realizar la referencia de inmediato, de manera en que no tengan que retroceder y no pierdan esa información, que muchas veces se pierde tiempo en reconocer de dónde saqué ese párrafo o cómo parafraseé de acuerdo a qué artículo. Entonces es importante ir con un orden ya en esta indagación y en esta investigación
Y eso en paralelo significa realizar la referencia a través del Word. ¿Ya? ¿Alguna duda? Y no, ¿No? en lo personal no. Ya. Por lo tanto, por ejemplo, ya si nosotros quisiéramos realizar o el texto, estamos escribiendo el texto, ya, bueno, ahí está en función también del tamaño que tiene la letra, ya, pero para efectos del ejemplo vamos a disminuir aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos la propuesta de estructura organizacional y uno comienza a parafrasear respecto de este artículo, ¿ya? Yo tengo que hacer la cita respecto del artículo donde yo obtuve esta información. Entonces, como yo ya alimenté mis referencias, yo sé que tengo el acceso a esa información. Entonces, voy a referencias, a cita y bibliografía, y es acá donde utilizo este icono de insertar cita, porque al insertar cita yo hago clic y en este caso, como el ejemplo fue eh, una referencia en la que ingresamos, me aparece solo esa referencia. Bien, pero a medida que ustedes vayan ingresando toda la información y todos los autores y todos los artículos asociados a su investigación, va a aparecer la lista completa de todas las referencias que tienen asociadas a su investigación. En este caso, yo debería agregar y hacer clic, bien, y me va a aparecer la referencia, la cita, en función de esta referencia que yo ingresé. ¿Ya? En este caso, a modo general, porque también va a depender de la cantidad de palabras, bien, pero a modo general nosotros vamos a tener citas en función del párrafo a través de citas directas y a través de citas indirectas. En el caso que yo tenga y parafraseé en un texto y utilice la cita directa, ¿ya? Yo debería hacer referencias a según Vargas, ¿ya? Según Vargas, y en este caso el apellido no va entre paréntesis, sino que el año, ¿ya? Y debería yo colocar et al, ¿ya? Porque esto hace referencia a que no es tan solo un autor, sino que hay más, ¿ya? Y como de acuerdo al estilo, así debería quedar una vez que yo lo utilice como cita directa, ¿ya? En este caso no debería ir aquí al final, ¿cierto? Aquí, sino que cuando yo realizo una cita directa, debería tener este formato, ¿ya? Según Vargas, 2019, la propuesta de estructura organizacional es, por ejemplo, o significa 3 puntos suspensivos, ¿ya? O en el caso que sea una cita indirecta, es ahí donde esa información, esa cita va a estar al final de nuestro párrafo, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo la inserto y debería quedar al final del párrafo. Esta es la cita indirecta. Bien. Por lo tanto, esto también ustedes es importante que vayan revisando e interiorizando en términos de referencia, porque muchas veces uno puede utilizar y también va a estar supeditado a la cantidad de palabras y de acuerdo a las investigaciones que ustedes desarrollen, eh, se van a percatar que cuándo debo utilizar una cita directa y cuándo debo utilizar una cita indirecta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Mm, ¿No? Entonces la parte de arriba es la cita directa y la de abajo la indirecta, y así es como debe quedar. Sí, así debería quedar, porque en este caso, para términos del ejemplo, yo hice
una línea o una frase, ¿ya? Pero recuerden que ustedes a medida que van a ir alimentando este marco teórico, van a tener párrafos relacionados o ciertas definiciones, ¿ya? Asociados a lo que es la investigación o los tópicos que ustedes están desarrollando. Por lo tanto, ahí cada uno de ellos debe estar referenciado. ¿Cómo lo tengo que hacer o cómo debo citar respecto de este ejemplo que hicimos? También vas a discriminar, como les menciona, la cantidad de palabras y también se ingresan otros elementos, pero en términos básicos voy a tener o reconocer citas directas o citas indirectas. ¿Ya? Entonces, la cita directa, perdón, va a estar según o de acuerdo con, y menciono los autores, o en el caso de la cita indirecta, una vez que elaboro el párrafo, ya coloco el autor en términos finales, en el párrafo final. Ahora, también cabe destacar que cuando uno extrae cierto párrafo textual o cuando uno define, por ejemplo, un término, uno debe, además de agregar los apellidos o los autores, en este caso que se reconoce con los apellidos, el año, uno además debería agregar el número de página donde está contenida esa definición, porque esa información es textual. Bien, entonces cuando yo tomo su investigación y me dirijo al artículo, yo debería tener claro el número de la página para yo llegar a esa definición. ¿Ya? Entonces eso también es otro elemento que se agrega cuando ustedes extraen información y tienen que agregar porque es una definición o es un término que no quieren modificar, sino que el concepto que establece cierto autor es el que ustedes quieren dejar en la investigación, perdón. Deberían, además de el autor y el año, agregar lo que es la página en donde está y se contiene esa definición. ¿Ya? Bien. Esto en relación a la búsqueda de lo que es la base de datos EBSCO. ¿Ya? En el caso de lo que es Cielo, en términos de búsqueda, no son muy distintos porque toda la información que sale asociada a, en términos de buscador es bien intuitivo, entonces acá nosotros automáticamente ya nos arroja lo que es el buscador, por lo tanto, en términos del ejemplo que estamos llevando a cabo, estructura organizacional, bien, le colocamos buscar. ¿Ya? En este caso, como se fijan, tiene en términos de presentación, también tiene la cantidad de artículos asociados en donde yo puedo acceder y además que del nombre del artículo, ¿cierto? Y de la información asociada a los artículos, a medida que yo investigando también puedo ir discriminando o filtrando la información y direccionándola en relación a el país, por ejemplo, que yo quiero obtener ciertos artículos, bien, la revista, quizás muchas veces en las clases, ciertos profesores le dan ciertos artículos o les mencionan, revisen cierta revista, ustedes pueden llegar acá al buscador y comenzar a filtrar en función de esa información que ustedes tienen. ¿Ya? Tienen la posibilidad, como les mencioné, a la revista, al idioma, si quieren solo textos en español, solo en inglés, y también en relación al año. ¿Ya? En términos de investigación es importante también acceder a la información más actualizada del término en que yo estoy buscando. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento importante de filtrar muchas veces asociado a lo que es el tiempo. También tengo la posibilidad de áreas temáticas en las que yo estoy buscando y en términos de referencias puedo asociar también a UOS o áreas temáticas e ir discriminando o filtrando por eso. ¿Ya? También a través de los índices de las citas, ¿bien? O también el tipo de literatura, si quiero artículos, artículos de revisión, informes de caso, artículos, etc. ¿Ya? En el caso de Cielo y también EBSCO y además la Web of Science tiene la posibilidad de ir filtrando
antecedentes, de manera que la búsqueda también sea más direccionada, ¿ya? El trabajo también es suyo de ir ingresando a la base de datos e ir comenzando a hacer estos filtros de manera que sea más fácil más adelante la búsqueda. Ya en el caso también, entonces, si yo comienzo a buscar, ¿ya? Y por ejemplo, dice factores que influyen en la preferencia por el tipo de estructura de liderazgo de máximo cuerpo. Ya quizás yo quiero asociar la estructura organizacional, además con el liderazgo que pueden ejercer ciertas personas dentro de esta estructura, por ejemplo, ¿cierto? O que considero dentro de mi investigación que es importante el liderazgo dentro de esta estructura. Ya, entonces hago clic en el artículo y tengo la posibilidad de leer en línea, ya, obtener esta información en línea, o bien generar el PDF, que en este caso está en español, porque el artículo es en español. Entonces yo accedo, hago clic y nuevamente me va a redireccionar a la página para la lectura en línea o bien la descarga que yo quiero realizar, ¿ya? A través de este icono que ya habíamos revisado cuando estábamos viendo lo que era imprimir si yo tengo y deseo imprimir este artículo. En términos de búsqueda, no es más que eso, sino que lo importante es discriminar y reconocer ciertas quizás palabras claves que yo puedo tener en relación al tópico que estoy revisando, ¿ya? O tener también claridad de la búsqueda en términos de filtro, ¿ya? De manera que el tiempo sea bien utilizado y sea direccionado a los temas que yo quiero tratar y que quiero investigar, ¿ya? Eh, Acá, en términos de información, el mismo artículo siempre también va a tener y contener las fechas asociadas a los nombres de los autores, la revista a la cual está suscrita o adjunto este artículo, ya las ediciones, los números de páginas asociados, ya, y la estructura en términos del resumen y las palabras claves que va a tener asociado, así como el abstract, que es el resumen en inglés, con sus keywords, palabras claves en inglés. ¿Ya? Esto es Cielo. También es un buscador, es parte de la base de datos, es el tipo de revista que podemos acceder a artículos también, que ustedes deberían ir tomando para su investigación. Y por último, tenemos lo que es perdón, voy a ingresar acá, la Web of Science, que también nos permitirá ingresar a acceder a artículos, pero en este caso eh, el, la búsqueda de la Web of Science va a ser en bibliografía en inglés. Recuerden que dentro de su información y en términos de referencia, ustedes tienen que tener asociada y se exige en la bibliografía referencias en inglés. ¿Ya? Entonces esto es importante también y en términos de cita tener y acceder a este tipo de información. Dada esta base de datos, también tiene la posibilidad de cambiar el idioma. En la parte superior tienen acá muchas veces aparece automáticamente en inglés, por lo tanto tiene la posibilidad de cambiar a español para que la información de los iconos principales les aparezca, si es que ustedes lo requieren, en español. Ya acá tenemos, dado el ejemplo, colocamos en el buscador como búsqueda básica, bien, y acá tenemos la posibilidad de asociar esta búsqueda al tema el que yo estoy tratando, o bien yo tengo el título, puedo tener el autor y me van a aparecer los artículos relacionados a ese autor, el nombre de la publicación, el año, bien, son campos que yo voy a ir determinando también respecto del acceso que yo tenga de esta información. En este caso, para el ejemplo, vamos a ocupar tema, ya que es lo que nosotros tenemos como ejemplo de estructura organizacional. ¿Ya? Y buscamos, aplicamos buscar, ¿ya? Y en este caso
yo voy a, si se fijan, de acuerdo a las palabras, me va apareciendo en amarillo también, me refleja uno de los criterios que yo utilicé como parte del tema. Bien, aquí esta era una de las que fuimos revisando y yo puedo hacer clic acá. Nuevamente hago clic en el título, ¿ya? Me aparece la información asociada. Recuerden que yo les mencionaba que la lectura asociada a lo que es el abstract, o en este caso, o el resumen, ¿ya? Les permitirá también reconocer si es parte de la información que ustedes quieren integrar y si va a ser una herramienta útil en términos de referencia para la investigación. Una vez que yo decido y determino que esta información va a ser parte, tengo la posibilidad de buscar el texto completo, ¿ya? Y me va a aparecer acá el artículo, ¿ya? Que yo generé, o bien yo quiero que sea parte de esta investigación, entonces me redirecciona a esa página y una vez que yo hago clic acá, tengo el artículo y llego a la revista donde está. ¿Ya? Y si se fijan acá dice descarga en PDF. Por lo tanto, tengo la posibilidad también de descargar en PDF o bien leer el artículo en línea. ¿Ya? También, si se fijan, es súper intuitivo en términos de búsqueda. Lo importante acá se centra no en la búsqueda, sino el cómo voy determinando ciertos elementos que debe contener mi búsqueda, ¿ya? Y en relación o direccionado a la información que quiero acceder. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No. Bien. Sandy, Mónica, no sé si se me queda algo afuera. no, No sé si, ¿no? no sé, por lo menos yo vi que está lo principal, que realmente la idea es que ellos tuvieran como algunos ejemplos de qué base de datos les podría servir y ser de ayuda. Y también este tip que tú le entregaste sobre el uso de Word para poder alimentar, ¿no es cierto?, de información y crear las referencias bibliográficas y de ahí también las citas bibliográficas. Yo creo que es un súper buen aporte para ellos porque han tenido bastante dificultad en eso. Y yo Ya. lo que les comentaba es que en la medida que avancen en el taller se les va a ir pidiendo aún Grado de... mayor grado de Sí, exigencia en ese sentido, porque ellos se están preparando para sus tesis de grado. claro. Ese es el sentido un poco de que empiecen a trabajar bajo esta metodología de la investigación. Sí. Así que yo creo que fue realmente, bueno, por mi lado, agradecerte, Mónica, el tremendo aporte. Yo sé que, bueno, están calladitos muchos, pero creo Después quizás que cuando vean el video puede sí. que existan más preguntas o algo más relacionado, pero es que si se fijan igual es súper, reitero, es súper intuitivo el término de búsqueda. Lo importante acá es los temas que ustedes están tratando, que igual son varios que los que tienen que desarrollar, ¿ya? Y es importante también ese equilibrio en el grupo, que esa coordinación también de investigación y vayan comentando ciertos temas que pueden ir levantando a medida que van desarrollando cada tema. Y la posibilidad que entrega la universidad a través de estas plataformas es súper buena, entonces es necesario que las utilicemos porque tenemos el acceso y la posibilidad de tener esta información científica, estos estudios a través de estas revistas. Entonces, en términos de investigación es súper importante tener asociado lo que es en términos de referencia, puesto que todo lo que nosotros desarrollamos o establecemos como marco referencial o marco teórico tiene que estar referenciado, ¿ya? Porque son estudios de autorías que no son propias, sino que son de otras personas, por lo tanto nosotros es importante en términos de referencia porque si no se realiza, eso también se reconoce como plagio. ¿Ya? Entonces es importante y por eso nosotros hacemos harto hincapié con Sandy desde un inicio en estos talleres en lo que es la referencia,
para que una vez que lleguen ustedes a su elaboración, ya tengan el mayor conocimiento previo en términos de metodología asociado a lo que es referencia. Bien, entonces yo no tengo nada más que agregar, sino que utilicen y también que en ese sentido de indagación investiguen o desarrollen otras búsquedas asociadas a lo que la universidad entrega, producto que tenemos aparte de estas bases de datos la posibilidad de acceder a revistas, a otras revistas o la misma. Se cayó. Y profe está muteada. Es que eso también, así que complementando y agradecida también del espacio, del tiempo, espero que les permita y que sea una herramienta para su investigación y ante cualquier duda se la mencionan a Sandy y ahí revisan el video y cualquier duda también voy a estar yo para responderlas. Sí, Ya, así que muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. que tengan Muchas un lindo gracias, muy día, agradecida. que les vaya bien en sus revisiones. Sí, ya. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí, que estén Sí, bien. gracias. Chao. Chao, chao. Un aplauso, por favor, para Mónica. Para la Están, profesora, un aplauso. Está están durmiendo todavía. dormidos. Están dormidos. Sí, ya, muy bien, muchas gracias. Chao, chao, que les Chao, vaya chao. bien.